muchos la dejen, seré siempre fiel, pues la iglesia triunfará. La verdad presente que anunciar, que Cristo volverá, su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad presente siempre será una luz en la oscuridad, pues hay muchos que aún no conocen a Dios y su alma hay que salvar. La verdad presente que anunciar, que Cristo volverá, su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Estamos llegando al final de nuestra serie de temas respecto al Apocalipsis. Y quisiera, antes de desarrollar el último tema, decirles que he visto muchos niños aquí en la iglesia. Y los niños, contrariamente a lo que algunos creen que son el futuro de la iglesia, yo siempre digo que los niños son el presente de la iglesia, no el futuro. Porque los niños crecen tan rápido y pasan tan rápido que cuando menos nos damos cuenta, ya están jóvenes. Segundo, ¿por qué razón digo que los niños son el presente de la iglesia? Porque un niño va a hacer lo que queremos que sea de adulto si es que en los primeros 5 años de vida nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer. La ciencia del estudio de la mente de los niños ha encontrado que el 90% del cerebro, de las bases de todo el cerebro de un ser humano se forman en los 3 primeros años de vida. Y que el resto se forma en los 2 siguientes años y que un mínimo se va desarrollando hasta que el niño cumple 12, 13 años. Quiere decir que si tú como padre, como iglesia, quieres formar jóvenes que sean ejemplos de futuro, que sean luces para la sociedad y la iglesia, tienes que invertir cuando ellos nacen hasta que tienen 5 años y hasta los 12 años como máximo. La pregunta que yo me hago es, ¿cuánto dinero pone la iglesia en la formación de sus niños en esa edad? ¿Cuánto dinero y cuánto tiempo ponemos los padres en la formación de nuestros niños a esa edad? Yo animo a la iglesia y a los padres que están aquí que necesitamos nosotros trabajar por mejorar nuestras clases de escuela sabática de niños. Tenemos que capacitar a nuestros maestros. Tenemos que invertir dinero en los niños. Tenemos que poner el dinero allí. Los que ya estamos viejos o grandes, a algunos no les gusta la palabra viejos y prefieren usar grandes. Pero los que estamos grandes ya no vamos a cambiar mucho. Si estamos torcidos, vamos a seguir torcidos. Si tenemos malos hábitos, va a ser muy difícil cambiar los malos hábitos. Pero ese niño que todavía nació y que está creciendo es una hoja en blanco que podemos hacer de esa criatura lo que nosotros querramos que ocurra en el futuro. Así que yo animo a la iglesia. Mi esposa es la directora del Ministerio Infantil en la Conferencia de Illinois. Y nosotros tenemos seminarios para padres. Tenemos seminarios para certificar a los maestros de escuela sabática. La división norteamericana tiene un programa.
Mi esposa es entrenadora de la división norteamericana y ha viajado en diferentes lugares, hemos hecho muchas clases. Hermanos, si hay algo en lo que tenemos que invertir ahora, es en nuestros niños. Por algo Jesús dijo que el reino de los cielos era ¿de quién? De los niños. Así que si usted está por comprarse un carro, primero piense en su hijo, si tiene hijos pequeños. Si está por comprar un televisor de última generación, primero piense en su hijo o en su hija. Si usted está por gastar dinero en algo, primero piense en su hijo, en su hija. Cuando son adolescentes, estaríamos dispuestos a pagar todo lo que sea, incluyendo nuestra vida, para que nuestros jóvenes no vayan por las drogas, ni por la delincuencia, ni por el camino del error. Tarde, ya no es el tiempo. Así usted ponga su vida, no va a cambiar. Así que, por favor, pónganle atención a los niños. Y si en algún momento ustedes tienen interés, llámenos y estaremos dispuestos a venir a ayudarlos. Hermanos, esta noche vamos a hablar del juicio final del Apocalipsis. Posiblemente ustedes digan, bueno, el juicio final en el Apocalipsis es condenatorio. Y usted dijo a lo largo de la semana que el Apocalipsis es un libro de esperanza. Sin embargo, vamos a ver a través de el tema brevemente de esta... ¿Ya lo tenemos? ¿Todavía? A ver, déjenme ver. A ver. Sí. Sí, tengo idea ahí. Ok, ahora sí. Vamos a ver a través brevemente de nuestro... A ver, vamos a esperar que salga. Ok. Vamos a ver a través de nuestro tema qué cosa es el juicio final. Miren, en la Biblia se habla de dos juicios en Apocalipsis. El juicio que tiene como nombre en griego crima y el juicio que tiene como nombre crisis. Crima está referido al proceso del juicio, todo lo que va a pasar antes de la sentencia. Y crisis está referido a la sentencia misma del juicio. De manera que lo que vamos a hablar ahora no es del proceso del juicio, vamos a hablar del momento de la sentencia del juicio. Y ustedes habrán escuchado hablar del infierno. ¿Cuántos han escuchado hablar del infierno? Muy bien. ¿A cuántos les gustaría estar en el infierno? A ver, todos los que quieren estar en el infierno, levanten la mano. El infierno está señalado como un lugar donde la gente que ha rechazado a Dios se va a quemar con un fuego que tiene consecuencias eternas. ¿Alguno de ustedes ha pasado alguna vez una guerra? Creo que nosotros no tenemos esa experiencia. En este momento hay personas que están pasando guerra en Siria. Los bombarderos pasan por la ciudad, arrojan esas bombas que calientan 1200 grados de temperatura. Es decir, que si la bomba cae aquí, con esa temperatura de 1200 grados, quedamos derretidos al instante. No te queda ni siquiera un pedacito de hueso. No queda nada, desaparecen. Por eso, para contar los muertos, cuando caen las bombas de racimo, no encuentras muertos. Ya no hay muertos. Queda un agujero enorme en la tierra y no encuentran ningún vestigio de un ser humano. Solamente se calculan los muertos. El infierno del cual habla la Sagrada Escritura en el Apocalipsis es un infierno especial. Y dice aquí Apocalipsis, y será atormentado ¿con qué? Con fuego y azufre. ¿Y qué más dice? Y el humo de su tormento sube ¿como qué? Por los siglos de los siglos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿será que acaso Dios desea un desastre llamado infierno para que pueda arder para siempre y que nunca se acabe? Cuando este infierno final llegue, dice la Biblia, será al final del tiempo. Y entonces Apocalipsis 21 dice que la santa ciudad de Dios va a descender. Los malos estarán en esta tierra. Y dice Juan,
Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y luego dice la Escritura, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo o el templo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando el Señor Jesucristo venga, y la santa ciudad de Dios descienda del cielo, con los hijos de Dios en esta tierra, estarán las personas que no aceptaron a Jesucristo y que no decidieron seguirle. ¿Y qué va a pasar? Que en ese momento va a descender fuego de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Hagamos un resumen de lo que dice aquí. La ciudad de Dios comienza a descender, los malos muertos resucitan, Satanás y sus seguidores atacan la ciudad de Dios y de pronto desciende fuego del cielo de Dios y los quema o los consume a todos. Y el Apocalipsis dice, y de Dios descendió fuego del cielo, ¿y qué hizo? Y los consumió. Pero no se olviden que antes decía que ese fuego va a arder por los siglos de los siglos. Tenemos que resolver esto con la Sagrada Escritura. No es que Dios va a tener a la tierra ardiendo con un fuego permanente, porque la Biblia dice que va a descender la santa ciudad de Dios con los redimidos a esta tierra. Imagínense ustedes que esté descendiendo la santa ciudad y que la tierra esté ardiendo. Entonces no solamente se van a quemar los malos, sino también los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente la Escritura quiere decir aquí? Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Cuántos años? 1000 años. ¿Cuántos años van a reinar con Él? Ahora déjenme explicarles un poco. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, y van a leer con detenimiento Apocalipsis 20 cuando vayan a sus casas, ahí está toda la descripción. Cuando Jesús viene por segunda vez, los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Se acuerdan que ya le estudiamos eso? Y entonces los vivos que hayan creído en Jesús van a ascender con Jesús al cielo. Lo estudiamos también eso en 1 Tesalonicenses. Y cuando el Señor Jesucristo venga, los malos morirán con el resplandor de la venida de Cristo. Y los hijos de Dios subiremos al cielo y viviremos con el Señor por 1000 años. Esto es lo que acabamos de leer. Y entonces eso es la primera resurrección. El ser humano muere y resucita. Cuando Jesús venga por segunda vez, si tú o yo vamos al descanso, el día que Jesús venga, nosotros vamos a ser llamados por el Señor a la resurrección. Y entonces vamos a mirar a Jesús viniendo. Y entonces vamos a ir con Jesús para estar con Él por un periodo de 1000 años, según lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 20. De manera que la segunda muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando Jesús viene después de los 1000 años. Allí se va a producir la segunda muerte, que va a ser la muerte eterna, la muerte de consecuencias eternas. La primera muerte es la muerte que cada cual tiene al morir, como resultado de una muerte natural, por haber vivido en un mundo de pecado. Pero la segunda muerte es una muerte eterna, como resultado de la rebelión de haberse estado en contra de Dios. Esta es la primera muerte, pero la segunda muerte es la muerte de la rebelión. Repasando entonces, si te toca morir a ti o a mí antes que Jesús venga, cuando Jesús venga por segunda vez, ¿qué va a pasar? Vamos a resucitar. Y el Señor nos llevará al cielo por un periodo de 1000 años.
Si es que nosotros no hemos aceptado a Jesús y nosotros hemos muerto, cuando Jesús venga por segunda vez, no vamos a resucitar, sino vamos a resucitar después de 1000 años. ¿Y para qué resucitaremos después de 1000 años? Para que el fuego del infierno eterno condenatorio caiga sobre aquellos que no han querido aceptar a Jesucristo en este tiempo. Lo que dice el Apocalipsis, nosotros lo encontramos bien claro, que Satanás tomará a sus seguidores para atacar la ciudad de Dios, y en eso va a descender fuego del cielo y los va a consumir. Pero Apocalipsis dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra y el mar ya no existen más, todo pasó. Y sigue diciendo la Escritura, y limpiará o enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasó, pasaron. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que cuando Jesús venga por segunda vez, cuando los hijos de Dios seamos llevados por 1000 años al cielo, se habrá terminado completamente, por la gracia de Jesucristo, el dolor, la muerte, la enfermedad. Y entonces Dios eliminará el pecado, el sufrimiento, el dolor y el infierno para siempre. La pregunta es, ¿a usted le gustaría que algún enemigo suyo sea atormentado por trillones y millones de años mientras usted está en la ciudad de Dios sabiendo que alguien se está quemando al lado? Definitivamente no. Si esto fuera así, Dios no sería un Dios de amor, ni sería un Dios justo. A pesar de que se trata de gente mala. Mire lo que dice el doctor John Stott. Dice lo siguiente aquí. El fuego consumidor. ¿A qué se refiere el fuego consumidor? Dice él que el fuego consumidor no es un fuego que arde día y noche por los siglos de los siglos, sino que es un fuego que tiene consecuencias eternas. ¿Quién ha creado la idea de que el infierno existe ahora y que está en algún lugar de la tierra ardiendo? Y que cuando un muerto muere, y si fue malo se va directo al infierno. Y si fue bueno se va directo al cielo. Y si fue regular se va al purgatorio. Y si fue niño se va al limbo. ¿Quién ha creado eso? Los seres humanos. Eso no está en la Sagrada Escritura. La idea de un infierno que arde por trillones de años en realidad es una doctrina pagana y constituye una blasfemia contra el Dios de amor que nosotros conocemos. Vamos a hacer algunas preguntas respecto al infierno porque me parece que eso es algo importante que nosotros deberíamos tenerlo claro y definido. Primero, ¿cuándo ocurrirá el infierno? Segundo, ¿acaso es el infierno un lugar caliente ahora en el centro de la tierra? ¿Existe ese lugar o no? Tercero, ¿cuánto tiempo dura el infierno? Y la siguiente pregunta, el cuarto, ¿cómo puede un Dios de amor destruir a aquellos a quienes Él ama? La Sagrada Escritura dice que el infierno es la destrucción final de los malos y que el infierno va a purificar completamente la tierra. Cuando Dios consuma el pecado, consumirá también a aquellos que se aferren, que se queden, quieran quedarse con el pecado. Cuando una persona dice, mire, deje usted las cosas malas que tiene, porque esas cosas no los va a llevar a ningún buen fin. Entonces surgen las personas y dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Han escuchado ustedes esa declaración? Sí. Gente completamente equivocada, que lo único que está buscando es que el día cuando el Señor Jesucristo venga, ellos sean completamente consumidos con su propio pecado. Ahora, vamos a comenzar a responder estas preguntas rápidamente. Primero,
Malaquías. ¿Qué dice el profeta Malaquías para contestar estas preguntas que hicimos? Porque aquí viene el día ardiente como un horno, está refiriéndose al infierno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán, ¿qué cosa? Estopa. Aquel día vendrá y los abrazará. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa es estopa? Estopa es ceniza. Y ustedes saben que la ceniza ya no arde. Una vez que se convierte en ceniza, ya no arde más. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque ya no hay combustible. Entonces el fuego consumidor del infierno, dice Malaquías, va a ser un fuego que va a convertir en cenizas a todos aquellos que hayan alejado su vida de parte de Dios. ¿Acaso dice la Biblia que los malos están en el infierno ahora? Malaquías dice allí, y no les dejaré ni raíz ni rama. Es decir, que cuando el infierno llegue, el pecado será eliminado para siempre y Satanás también. Lo dice claramente. No da ninguna opción de que pueda quedarse allí de alguna manera. Un Dios de amor no lleva a los malos al cielo donde no existe egoísmo, porque ellos estarían llenos de odio. Un ejemplo. Tenía a un hermano en la iglesia que era muy misionero. Y un día me dice, pastor, hay un vecino que quiere hablar con usted. Y entonces está muy bien, es una buena oportunidad que el hermano está dando testimonio con su vecino. Así que voy donde el vecino. Y voy a visitarlo y el vecino me dice, ¿usted es el pastor de la iglesia adventista? Sí, le digo, yo soy el pastor de la iglesia adventista. Mire, aquí mi vecino me ha dicho que si yo llevo a mis hijos a la iglesia adventista, todos mis hijos van a ser buenas personas. No van a ser ni drogadictos, ni alcohólicos, ni viciosos, no van a ser delincuentes y van a crecer en la iglesia y van a ser jóvenes ejemplares. Y él tenía hijos de 5 años hasta 12 años. ¿Es cierto lo que mi vecino me ha dicho o no? ¿Qué contestarían ustedes? Y yo dije, ¿en qué lío me metió este hermano? Porque en la iglesia también hay jóvenes que se pierden. Y entonces yo tenía que decirle sí o no, porque era un hombre de pocas palabras. Dígame usted sí o no. Porque si usted me dice que sí van a ser buenos ciudadanos, a partir del próximo sábado voy con mis hijos a la iglesia. Y si usted me dice que no es cierto, entonces no voy. Alabado sea Señor. Y le dije, sí, es cierto. Si usted trae a sus hijos a la iglesia, entonces van a ser buenos ciudadanos. Así que al sábado siguiente, sus 7 hijos con él sentados allí. Temprano. Y había en la iglesia un poste. La iglesia era pequeña y habían 2 postes en la nave de la iglesia. Así que el asiento de él era un lugar fijo. Aquí las hermanas ya tienen su asiento. Nadie se los va a quitar. Y entonces allí se sentaba él en el poste y apenas comenzaba la predicación, la enseñanza, él recostaba su cabeza sobre el poste y dormía. Eso era lo que él hacía. Sus hijos estaban allí, iban a la escuela sabática, venían y él dormía en el poste muy rico allí, todos los sábados. Él había ido a la iglesia no para buscar a Cristo, no para buscar a Dios, era un hombre de mundo y a él la iglesia lo aburría. Así que el ambiente para él no era la iglesia. Pero como él quería salvar sus hijos y él pensaba que las cosas funcionan de esa manera, entonces él iba. Después de 1 año y medio, un día el Espíritu Santo lo despertó de su sueño. Y se bautizó y llegó a ser anciano de la iglesia. Y es un hombre que forma iglesias. Alabado sea Dios por eso. Pero no se puede sentir una persona que no le gusta el bien y amar a Dios, no se puede sentir feliz en un lugar donde se alabe a Dios y se hagan cosas buenas. ¿Sí o no? Y Dios no puede llevar por eso a las personas al cielo. El infierno no es un lugar ardiente en el centro de la tierra, es la destrucción final de los malos en los últimos tiempos. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma
palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Para quién va a ser el infierno? ¿Para los hombres santos o para los hombres impíos? Para la destrucción definitiva de los malos, indudablemente. Los malos serán consumidos en el futuro. Y dice Malaquías, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los malos serán convertidos en cenizas, y las cenizas no arden. Las cenizas ya no tienen combustible. ¿Acaso Dios disfrutará la eternidad con los redimidos estando constantemente los impíos quemándose en un infierno? No. Dice la Biblia, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos y se disiparán como el humo. Quiere decir que el fuego de Dios no va a arder eternamente, que se va a consumir y va a desaparecer. La destrucción de los malos. Los malos, vamos a ir al siguiente. Los malos serán consumidos en el futuro, y los malos serán consumidos y quemados y serán hechos cenizas, que es lo que acabamos nosotros de leer. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice destrucción eterna o fuego eterno? Y esto quiero explicarlo bien en los minutos que todavía tenemos. Miren ustedes. No por sangre de machos cabríos ni por los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. La redención eterna. Y aquí se utiliza que la redención es eterna. Y no está referido a que la redención va a ser por los siglos de los siglos de los siglos, sino que la redención es de consecuencias eternas. Una vez que tú te entregas a Cristo, confiesas, Él te hace su hijo, te perdona, entonces eres salvado para siempre, por la eternidad. El sacrificio de Jesucristo es el único que nos puede producir esa redención eterna. Veamos otro versículo. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y aquí se habla que el juicio de Dios es un juicio eterno. Sin embargo, este juicio eterno no es un juicio que va a durar para siempre, sino que todo lo que Dios hace es de resultados eternos, de consecuencias eternas. Los resultados de la redención y el juicio son para siempre. ¿Se acuerdan ustedes de una ciudad que se llamó Sodoma y Gomorra? Miren lo que dice la Biblia acerca de Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo ¿de qué? Del fuego eterno. ¿Sigue ardiendo Sodoma y Gomorra? No, no está ardiendo. Pero ¿a qué se refiere cuando habla del fuego eterno? ¿A qué se refiere cuando menciona el fuego eterno? Que el fuego eterno destruye para siempre el pecado de las personas. Porque el cuerpo no tiene sentido. Todos los que morimos nos hacemos polvo con el tiempo. Pero la destrucción del fuego eterno es un fuego de consecuencias eternas. Sodoma y Gomorra fueron consumidos con el fuego eterno. Así que un fuego eterno no es uno que arde para siempre, sino uno que quema y consume algo para que ya no exista más. Pedro dice lo siguiente: y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Es decir, cuando la Biblia habla acerca del fuego eterno, está hablando que lo que Dios hace siempre tiene consecuencias eternas. Si Dios te salva, será para siempre. Y si el infierno de Dios te cae, será para siempre. Ese es el resultado final. El castigo eterno no es un castigo permanente. El castigo eterno no es algo que va a durar para siempre. Filipenses dice, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. La palabra griega para destrucción
es una de las más fuertes en la Biblia. Quiere decir consumido, aniquilado, acabado, exterminado. Eso quiere decir destrucción en la palabra griega. ¿Cuál es el plan de Dios, mis hermanos? Ahora viene. El plan de Dios siempre ha sido invitar a los seres humanos para ser salvados. Ahora, quiero decirles lo siguiente, y quiero ser honesto con cada uno de ustedes. No podemos evitar el tema del infierno. Cuando el Señor Jesucristo venga, habrá solamente dos grupos de personas. Un grupo que será salvado y otro grupo que sufrirá el castigo del infierno eterno. Solo dos grupos. La elección para estar en uno de esos dos grupos no va a ser en ese tiempo. La elección va a ser ahora. Y tú eres el único que puede decidir dónde quieres estar. O en el grupo del fuego eterno, o en el grupo de aquellos que vivirán eternamente con Jesucristo. Yo quiero invitarlos a ustedes esta tarde a decidir estar o en el grupo del infierno del fuego eterno, o en el grupo de aquellos que viviremos con Jesús para siempre. Y ustedes dirán, pastor, pero esa pregunta es lógica, nadie va a querer estar en el infierno. Pero aquí no se trata solamente de querer, aquí se trata de hacer. Recuerden ustedes que cuando estudiamos Apocalipsis el primer día, dijimos, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que escuchan, ¿y qué más? Y bienaventurados los que hacen las cosas que están escritas. De manera que la única forma de salvarnos es si nosotros tomamos decisiones para poder estar en el lugar correcto para ser salvados por el Señor el día cuando Él venga. Muchas personas han comenzado a vivir el infierno aquí, en esta tierra. Porque el infierno lo produce el pecado, Satanás. Y si tú estás del lado de Satanás, tu vida será un infierno. Y eso es lo que decimos comúnmente. Pero si tú ahora comienzas a vivir con Jesucristo, entonces tendrás bendición y tendrás salvación. Mientras nuestra hermana Dalila canta, yo quiero que todos aquellos que hoy le digan al Señor, Señor, yo quiero hoy decidir, no solamente desear, porque todos podemos desear. Yo deseo estar con el Señor en el cielo. Eso es bueno, pero no es suficiente. Yo tengo que decir, yo decido estar con el Señor para siempre. No solamente deseo. Porque el día cuando el infierno llegue, el infierno estará lleno de gente que deseaba estar en el cielo. Yo deseo estar cerca de Dios. No es suficiente. Yo decido estar con Dios. Eso es lo que tenemos que decidir esta noche. Y mientras la hermana Dalila va a cantar, ¿se puede o no se puede? Si no se puede, lo tendremos que dejar. Quiero decirles a ustedes que la decisión que tenemos que tomar de Dios es más que el deseo. Yo deseo dejar de fumar, yo deseo dejar de beber, yo deseo dejar de hacer lo malo, yo deseo darle la mejor atención a mis hijos, yo deseo invertir en mis hijos pequeños. Sí, todo eso es bueno, los deseos son buenos, pero no son suficientes. Yo deseo entregarme al Señor, pero el deseo no es suficiente. Tengo que entregarme al Señor. Tengo que decidir que el Señor está conmigo y que el Señor no va a fallarme porque yo estaré con Él para siempre. Entonces, como no tenemos, yo voy a hacer una invitación sin música ahora. Todos aquellos que quieran decirle a Dios, no Señor, yo no solo deseo, yo quiero ponerme de tu lado. De aquí en adelante solo seguiré tu voz, aceptaré tu llamado, haré tu voluntad. Todos aquellos que quieren decir eso al Señor, pónganse de pie que yo voy a hacer una oración por usted. O estamos en el infierno o estamos con Dios para vivir eternamente con Él. Indudablemente, nadie va a elegir quedarse en el infierno, sino estar con Dios. Yo quiero decirles, hermanos y hermanas, al final de este tema, todo lo que hemos estudiado durante esta semana,
todo lo que Dios les ha puesto en el corazón y en la mente a ustedes. No se olviden. Tenemos que seguir a Jesús cada día de nuestra vida. Termina esta serie de temas, pero no terminan nuestras decisiones que hemos tomado por Jesús. El compromiso que hacemos con el Señor es un compromiso para la eternidad. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos porque tú nos amas. Porque es cierto que vendrá la realidad del infierno eterno. Es cierto que aquellos que no te hayan aceptado terminarán finalmente consumidos por el fuego eterno. Pero también es cierto que tú has hecho una invitación a todos tus hijos en el mundo para que todos nos unamos a ti, para que todos nos pongamos de tu lado, para que todos podamos estar preparados para el momento cuando tú vengas. Queremos estar allí contigo. Tus hijos se han puesto de pie esta noche porque ellos están decidiendo colocarse de tu lado. A lo largo de esta semana has puesto en sus corazones algunas decisiones, unas conocidas y otras privadas, que solamente cada uno de ellos conoce. Permite, Señor, que las decisiones que cada uno ha tomado no se quiebren ni se borren jamás, y que puedan cada uno de nosotros estar unido a ti para siempre. Danos, Señor, tu bendición y que tu amor esté con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.